Durante años no pudimos hablar de otra cosa. Nuestra conducta diaria dominada hasta entonces por tantos hábitos lineales había empezado a girar de golpe en torno de una misma ansiedad común. Nos sorprendían los gallos del amanecer tratando de ordenar las numerosas casualidades encadenadas que habían hecho posible el absurdo y era evidente que no lo hacíamos por un anhelo de esclarecer misterios, sino porque ninguno de nosotros podía seguir viviendo sin saber con exactitud cuál era el sitio y la misión que que le había asignado la fatalidad. Muchos se quedaron sin saberlo. Cristio Bedoya, que llegó a ser un cirujano notable, no pudo explicarse nunca por qué se dio el impulso de esperar 2 horas antes de sus abuelos hasta que llegara el obispo, en vez de irse a descansar en la casa de sus padres que lo estuvieron esperando hasta el amanecer para alertarlo. Pero la mayoría de quienes pudieron hacer algo por impedir el crimen y sin embargo no lo hicieron, se consolaron con el pretexto de que los asuntos de honor son estancos sagrados a los cuales solo tienen acceso los dueños del drama. La, la honra es el amor, le oí decir a mi madre, Hortensia Baute, cual única participación fue haber visto ensangrentados 2 cuchillos que, que todavía no lo estaban. Se sintió tan afectada por la alucinación que cayó en una crisis de penitencia y, día no pudo, y un día no pudo soportarlo más y se echó desnuda en las calles. Flora Miguel, la novia de Santiago Nazar, se fugó por el despecho con un teniente de frontera que la prostituyó entre los caucheros de Vichada. Ahora Villeros, la comadrona, había ayudado a nacer a 3 generaciones. Sufrió un espasmo de la vejiga cuando conoció la noticia, y hasta el día de su muerte necesitó una sonda para orinar. Don Rogelio de la Flor, el buen marido de Clotilde Armenta, que era un prodigio de vitalidad a los 86 años, se levantó por última vez para ver cómo desguazaban a Santiago Nazar contra la puerta cerrada de su propia casa, y no sobrevivió a la conmoción. Plácida Linero había cerrado esa puerta en el último instante, pero se liberó a tiempo de la culpa. La cerré porque Divina Flor me juró que había visto entrar a mi hijo, me contó, y no era cierto. Por el contrario, nunca se perdonó haber confundido el augurio magnífico de los árboles con el infausto de los pájaros, y sucumbió a la perniciosa costumbre del tiempo de masticar semillas de cardamina. 12 días después del crimen, el instructor del sumario se encontró con un pueblo en carne viva. En la sordida oficina de tablas del Palacio Municipal, bebiendo café de olla con ron de caña contra los espejismos del calor. Tuvo que pedir tropas de refuerzo para encauzar a la muchedumbre que se, que se precipitaba a declarar sin ser llamada, ansio ansiosa de exhibir su propia importancia en el drama. Acababa de graduarse y llegaba todavía el vestido de paño negro de la Escuela de Leyes, el anillo de oro con el emblema de su promoción y sus ínfulas y lirismo del primiparo feliz. Pero nunca supe su nombre. Todo lo que sabemos de su carácter es aprendido en el sumario, de numerosas personas que ayudaron a buscar 20 años después del crimen en el Palacio de Justicia de Riohacha. No existía clasificación alguna en los archivos y había más de un siglo de expedientes. Estaban amontonados en el suelo del decrépito edificio colonial, que fuera por 2 días el cuartel general de Francis Drake. La planta baja se inundaba con el mar de leva, y los volúmenes de descosidos flotaban en las oficinas desiertas. Yo mismo exploré muchas veces con las aguas hasta los tobillos aquel estanque de causas perdidas, y solo una casualidad me permitió rescatar al cabo de 5 años de búsqueda, unos 322 pliegos salteados de los más de 500 que debió de tener el sumario.
El nombre del juez no apareció en ninguno, pero es evidente que era un hombre abrazado por la fiebre de la literatura. Sin duda había leído a los clásicos españoles y algunos latinos, y conocía muy bien a Nietzsche, que era el autor de moda entre los magistrados de su tiempo. Las notas marginales, y no solo por el color de la tinta, parecían escritas con sangre. Estaba tan perplejo con el enigma que le había tocado en suerte. De muchas veces incurrió en distracciones líricas contrarias al rigor de su ciencia. Sobre todo, nunca le pareció legítimo que la vida se sirviera de tantas casualidades prohibidas a la literatura para que se cumpliera sin tropiezos una muerte tan anunciada. Sin embargo, a lo que había alarmado al final de su diligencia excesiva no fue haber encontrado un solo indicio, ni siquiera al menos verosímil, de que Santiago Nazar hubiera sido en realidad el causante del agravio. Las amigas de Ángela Vicario, que habían sido sus cómplices en el engaño, siguieron contando durante mucho tiempo que ellas le habían hecho las habían que ella las había hecho partícipes de su secreto desde antes de la boda, pero no les había revelado ningún nombre. En el sumario declararon: nos dijo el milagro, pero no el santo. Ángela Vicario, por su parte, se mantuvo en su sitio. Cuando el juez instructor le preguntó con su estilo lateral si había quien el, si había, si sabía quién era el difunto Santiago Nazar, ella le contestó impasible: fue mi autor. Así consta en el sumario, pero sin ninguna otra presión, de modo ni de lugar. Durante el juicio solo duró 3 días. El presente de la parte civil puso su mayor empeño en la debilidad de ese cargo. Era tal la perplejidad del juez instructor ante la falta de pruebas contra Santiago Nazar, que su buena labor parece por momentos desvirtuada por la desilusión. En el folio 416 de su puño y letra, y con tinta roja del boticario, escribió en nota marginal: dadme un prejuicio y moveré el mundo. Debajo de esa paráfrasis de desaliento, con un trazo feliz en la misma tinta de sangre, dibujó un corazón atravesado por una flecha. Para él, como para los amigos más cercanos de Santiago Nazar, el comportamiento de este en las últimas horas fue una prueba terminante de su inocencia. La mañana de su muerte, en efecto, Santiago Nazar no había tenido un instante de duda, a pesar que le sabía muy bien cuál era cuál había sido el precio de la injuria que le imputaban. Conocía el índole mojigata de su mundo, y debía saber que la naturaleza siempre de los gemelos no era capaz de resistir al escarnio. Nadie conocía muy bien a Bayardo San Román, pero Santiago Nazar lo conocía bastante para saber que debajo de sus ínfulas mundanas estaba su subordinado, como cualquier otro, a sus prejuicios de origen. De manera que su despreocupación consciente hubiera sido suicida. Además, cuando supo por fin, en el último instante, que los hermanos Vicario estaban esperando para matarlo, su reacción no fue de pánico, como tanto se había dicho, sino fue más bien en desconcierto de la inocencia. Mi impresión personal es que murió sin entender su muerte. Después de que le prometió a su hermana Margot que iría a desayunar a nuestra casa, Cristi Bedoya se lo llevó por el brazo por el muelle. Se lo llevó del brazo por el muelle, y ambos parecían tan desprevenidos que suscitaron ilusiones falsas. Iban tan contentos, me dijo Meme Loaiza, que le dieras gracias a Dios, porque pensé que el asunto se había arreglado. No todos querían tanto a Santiago Nazar, por supuesto. Polo Carrillo, el dueño de la planta eléctrica, pensaba que su serenidad no era inocencia, sino cinismo. Creía que su plata lo hacía intocable. Me dijo. Fausta López, su mujer, comentó: como todos los turcos. Indalecio Pardo acababa de pasar por la tienda de Clotilde Armenta, y los hermanos le habían dicho que tan pronto como se fuera el obispo matarían a Santiago Nazar. Pensó, como tantos otros, que, que eran fantasías de amanecidos, pero Clotilde Armenta le hizo saber que era cierto,
y le pidió que aclarara a Santiago Nazar para prevenirlo, que alcanzara a Santiago Nazar para prevenirlo. Ni te molestes, dijo Pedro Vicario. De todos modos, es como si ya estuviera muerto. Era un desafío demasiado evidente. Los gemelos conocían los vínculos de Indalecio Pardo y Santiago Nazar, y debieron pensar que era la persona adecuada para impedir el crimen sin que ellos quedaran en vergüenza. Pero Indalecio Pardo encontró a Santiago Nazar llevado del brazo por Cristio Bedoya, entre los grupos que abandonaron el puerto, y no se atrevió a prevenirlo. Se me aflojó la pasta, me dijo. Le dio una palmada en el hombro a cada uno y los dejó seguir. Ellos apenas lo advirtieron, pues continuaban abismados por las cuentas de la boda. La gente se dispersaba hacia la plaza en el mismo sentido que ellos. Era una multitud apretada, pero escolástica. Cisneros, pero Escolástica Cisneros creyó observar que los dos amigos caminaban en el centro sin dificultad, dentro de un círculo vacío porque la gente sabía que Santiago Nazar iba a morir, y no se atrevían a tocarlo. También Cristio Bedoya recordaba que una actitud distinta hacia ellos. Nos miraba como si lleváramos una cara pintada, me dijo. Mas aún Sara Noriega abrió su tienda de zapatos en el momento que ellos pasaban, y se espantó con la palidez de Santiago Nazar. Pero él la tranquilizó. Imagínese, niña Sara, le dijo sin detenerse, con ese guaballo. Celeste Dangot estaba sentada en pijama en la puerta de su casa, burlándose de los que quedaron vestidos para saludar al obispo, e invitó a Santiago Nazar a tomar un café. Fue para ganar tiempo mientras pensaba, me dijo, pero Santiago Nazar le contestaba que iba deprisa a cambiarse de ropa para desayunar con mi hermana. Me hice bolas, me explicó Celeste Dangot, pues de pronto me pareció que no podían matarlo si estaba tan seguro de lo que iba a hacer. Yamil Shawium fue el único que hizo lo que se había propuesto. Tan pronto como conoció el rumor, salió a la puerta de su tienda de géneros y esperó a Santiago Nazar para prevenirlo. Era uno de los últimos árabes que llegaron con Ibrahim Nazar. Fue un socio de Barajas hasta la muerte, y seguía siendo el consejero hereditario de la familia. Nadie tenía tanta autoridad como él para hablar con Santiago Nazar. Sin embargo, pensaba que si el rumor era infundado, le iba a causar una alarma inútil y prefirió consultarlo primero con Cristio Bedoya. Pero si éste estaba mejor informado, por si éste estaba mejor informado. Lo llamó al pasar. Cristio Bedoya le dio una palmada en la espalda a Santiago Nazar, ya que en la esquina de la plaza se encontraba acudió el llamado de Yamil Shahium. Hasta el sábado, le dijo. Santiago Nazar no le contestó, sino que se dirigió en árabe a Yamil Shahium y le replicó también en árabe, torciéndose de risa. Era un juego de palabras con el que nos divertíamos siempre, me dijo Yamil Shahium. Sin detenerse, Santiago Nazar les hizo a ambos una seña de adiós con la mano y dobló la esquina de la plaza. Fue la última vez que lo vieron. Cristio Bedoya tuvo tiempo apenas de escuchar la información de Yamil Shahium cuando salió corriendo de la tienda para alcanzar a Santiago Nazar. Lo habían visto doblar a la esquina, pero no lo encontró entre los grupos que empezaron a dispersarse en la plaza. Varias personas, a quienes les preguntó por él, dijeron la misma respuesta: acabo de verlo contigo. Le pareció imposible que hubiera llegado a su casa en tan poco tiempo, pero de todos modos encontró a preguntar por él. Pues encontró sin tranca y entreabierta la puerta de frente. Entró sin ver el papel del suelo y atravesó la sala en penumbra tratando de no hacer ruido, porque aún era demasiado temprano para visitas. Pero los perros se alborotaron en el fondo de la casa y salieron a su encuentro. Los calmó con las llaves, como lo había aprendido del dueño, y siguió acosado por ellos hasta la cocina. En el corredor se cruzó con Divina Flor, que llevaba un cubo de agua y un trapero para pulir los pisos de la sala. Ella le aseguró que Santiago Nazar no había vuelto. Victoria Guzmán acababa de poner en el fogón el guiso de conejos cuando
Él entró a la cocina. Ella comprendió de inmediato. El corazón se le estaba saliendo por la boca, me dijo. Cristio Bedoya le preguntó si Santiago Nazar estaba en casa y ella contestó con un candor fingido que aún no había llegado a dormir. ¿En serio? Le dijo Cristio Bedoya. Lo están buscando para matarlo. A Victoria Guzmán se le olvidó el candor. Esos pobres muchachos no matan a nadie, dijo. Están bebiendo desde el sábado, dijo Cristio Bedoya. Por lo mismo, replicó ella. No hay borracho que, se, que se coma su propia caca. Cristio Bedoya volvió a la sala donde Divina Flor acababa de abrir las ventanas. Por supuesto que no estaba lloviendo, me dijo Cristio Bedoya. Apenas iban a ser las 7 y entró un sol dorado por las ventanas. Le volvió a preguntar a Divina Flor si estaba segura de que Santiago Nazar no había entrado por la puerta de la sala. Ella no estuvo entonces tan segura como la primera vez. Le preguntó por Plácida Linero, y ella le contestó que hacía un montón le había visto puesto en el café en la mesa de la noche, pero no la había despertado. Así era siempre. Despertaría a las 7 y tomaría el café y bajaría a dar las instrucciones para el almuerzo. Cristio Bedoya miró el reloj. Eran las 6:56. Entonces subió al segundo piso para convencerse de que Santiago Nazar no había entrado. La puerta del dormitorio estaba cerrada, por dentro, porque Santiago Nazar había salido a través del dormitorio de su madre. Cristio Bedoya no solo conocía la casa tan bien como la suya, sino que tenía tanta confianza con la familia que empujó la puerta del dormitorio de Plácida Linero para pasar desde ahí al dormitorio contiguo. Un haz de sol polvoriento entraba por la claraboya, y la hermosa mujer, dormida en la hamaca de costado, con la mano de novia en la mejilla. Tenía un aspecto irreal. Fue como una aparición, me dijo Cristio Bedoya. La contemplo en un instante fascinado por su belleza, y luego atraveso el dormitorio en silencio, paso de, paso de largo frente al baño y entro en el dormitorio de Santiago Nazar. La cama seguía intacta, y el sillón estaba de sombrero de jinete, y en el suelo estaban las botas junto a las espuelas. De la mesa, en la mesa de noche el reloj de pulsera de Santiago Nazar marcaba las 6:58. De pronto pensé que había vuelto a salir armado, me dijo Cristio Bedoya, pero encontró la Magnum en la gaveta de la mesa de noche. Nunca había disparado un arma, me dijo Cristio Bedoya, pero resolví coger el revólver para llevárselo a Santiago Nazar. Se lo ajustó en el cinturón por dentro de la camisa y solo después del crimen se dio cuenta de que estaba descargado. Plácida Linero apareció en la puerta con el pocillo de café en el momento en el que él cerraba la gaveta. Santo Dios, exclamó ella, qué susto me has dado. Cristio Bedoya también se asustó. La vio a plena luz, con una bata de alondras doradas y el cabello revuelto, y el encanto se había desvanecido. Explicó un poco confuso que había entrado a buscar a Santiago Nazar, y se fue a recibir al obispo, dijo Plácida Linero. Pasó de largo, dijo él. Lo suponía, dijo ella. Es el hijo de la peor madre. No siguió porque en ese momento se dio cuenta de que Cristio Bedoya no sabía dónde poner el cuerpo. Espero que Dios me haya perdonado, me dijo Plácida Linero. Pero lo vi tan confundido que de pronto se me ocurrió que había entrado a robar. Le preguntó qué le pasaba. Cristio Bedoya era consciente de estar en una situación sospechosa, pero no tuvo el valor de revelarle la verdad. Es que no he dormido ni un minuto, le dijo. Se fue sin más explicaciones. De todos modos, me dijo, ella siempre se imaginaba que le estaban robando. En la plaza se encontró con el padre Amador, que regresaba de la iglesia con los ornamentos de la misa frustrada, pero no le parecieron que pudiera ser, por Santiago Nazar, nada distinto de salvarle el alma. Iba otra vez hacia el puerto cuando, cuando sintió que lo llamaban desde la tienda de Clotilde Armenta. Pedro Vicario estaba en la puerta, lívido y desgreñado, con la camisa abierta, las mangas enrolladas hasta los codos y el cuchillo vasto que él mismo había fabricado con una hoja de cegueta. Su actitud era demasiado insolente para ser casual, y sin embargo no fue la única
ni más visible, que intentó en los últimos minutos para que le impidieran cometer el crimen. Cristóbal gritó: «Dile a Santiago Nazar que ahí lo estamos esperando para matarlo». Cristo Bedoya le había hecho el favor de impedírselo. «Si yo hubiera sabido disparar un revólver, Santiago Nazar estaría vivo», me dijo, pero la sola idea lo impresionó. Después de todo lo que había oído decir sobre la potencia devastadora de una bala blindada. «Te advierto que está armado con una Magnum capaz de atravesar un motor», gritó. Pedro Vicario sabía que no era cierto. Nunca estaba armado si no llevaba ropa de montar, me dijo. Pero de todos modos había previsto lo que estuviera cuando tomó la decisión de lavar la honra de la hermana. «Los muertos no disparan», gritó. Pablo Vicario apareció entonces en la puerta. Estaba tan pálido como el hermano, y tenía puesta la chaqueta de la boda y el cuchillo envuelto en periódico. «Si no hubiera sido por eso», me dijo Cristo Bedoya, «nunca hubiera sabido cuál de los dos era cuál». Clotilde Armenta apareció detrás de Pablo Vicario y le gritó a Cristo Bedoya que se diera prisa, porque en este pueblo de maricas, solo un hombre como él podía impedir la tragedia. Todo lo que ocurrió a partir de entonces fue del dominio público. La gente que regresaba del puerto, alertada por los gritos, empezó a tomar posiciones en la plaza para presenciar el crimen. Cristo Bedoya les preguntó a varios conocidos por Santiago Nazar, pero nadie lo había visto. En la puerta del club social se encontró con el coronel Lázaro Aponte y le contó lo que acababa de ocurrir frente a la tienda de Clotilde Armenta. «No puede ser», dijo el coronel Aponte, «porque yo los mandé a dormir. Acabo de verlos con un cuchillo de matar puercos», dijo Cristo Bedoya. «No puede ser, porque yo les quité antes de que mandarlos a dormir», dijo el alcalde. «Debe de ser que los viste antes de eso». «Los vi hace 2 minutos, y cada uno tenía un cuchillo para matar puercos», dijo Cristo Bedoya. «Ah, carajo», dijo el alcalde, «entonces debió ser que volvieron con otros». Prometió ocuparse de eso al instante, pero entró en el club social a confirmar una cita de dominó para esa noche, y cuando volvió a salir ya estaba consumado el crimen. Cristo Bedoya cometió entonces un error mortal. Pensó que Santiago Nazar había resuelto a última hora desayunar en nuestras casas antes de cambiársela de ropa, y allá fue a buscarlo. Se apresuró a la orilla del río, preguntándole a todo el que se encontraba si había visto pasar, pero nadie le dio razón. No se alarmó porque había otros caminos para llegar a nuestra casa. Próspera Arango, la cachaca, le suplicó que hiciera algo por su padre, que estaba agonizando en el sardinel de su casa, inmune a la bendición fugaz del obispo. «Yo lo había visto al pasar», me dijo mi hermana Margot, «y ya tenía cara de muerto». Cristo Bedoya demoró 4 minutos en establecer el estado del enfermo y prometió volver más tarde para un recurso de urgencia. Pero perdió 3 minutos más ayudando a Próspera Arango a llevárselo hasta el dormitorio. Cuando volvió a salir sintió gritos remotos y le parecía que estaban reventando cohetes por el rumbo de la plaza. Trató de correr, pero se lo impidió el revólver mal ajustado a la cintura. Al doblar la última esquina reconoció de espaldas a mi madre, ya casi a rastras al hijo menor. «Luisa Santiago», le gritó, «¿dónde está su ahijado?». Mi madre se volvió apenas la cara bañada en lágrimas. «Ay, hijo», contestó, «dice que lo mataron, así era». Mientras Cristo Bedoya lo buscaba, Santiago Nazar había entrado a la casa de Flora Miguel, su novia, justo a la vuelta de la esquina donde él lo vio por última vez. «No se le ocurrió que estuviera ahí», me dijo, «porque esa gente no se levantaba nunca antes de mediodía». Era una versión corriente de la familia entera hasta las 12 por orden de Nair Miguel, el varón sabio de la comunidad. Por eso Flora Miguel, que ya no se cocina en 2 aguas, se mantenía como una rosa, dice Mercedes. La verdad es que dejaban la casa cerrada hasta muy tarde, pero tantas otras, pero eran gentes tempranas y laboriosas. Los padres de Santiago Nazar y Flora Miguel
Se habían puesto de acuerdo para casarlo. Santiago Nazar aceptó el compromiso en plena adolescencia y estaba resuelto a cumplirlo, tal vez porque tenía del matrimonio la misma concepción utilitaria que su padre. Flora Miguel, por su parte, gozaba de una cierta condición floral que carecía de gracia y de juicio, y había servido de mandarina de bodas, servido de madrina de bodas a toda su generación, de modo que el convenio fue para ella una solución providencial. Tenía un noviazgo fácil, sin visitas formales ni inquietudes del corazón. La boda, varias veces diferida, estaba fijada por el fin de la próxima Navidad. Flora Miguel despertó aquel lunes con los primeros bramidos del buque del obispo, y muy poco después se enteró de que los gemelos vicarios estaban esperando a Santiago Nazar para matarlo. A mi hermana la monja, la única que habló con ella después de la desgracia, le dijo que no recordaba ni siquiera quién se lo había dicho, solo que a las 6 de la mañana todo el mundo lo sabía, le dijo. Sin embargo, le pareció inconcebible que Santiago Nazar lo fueran a matar, y en cambio se le ocurrió que lo iban a casar a la fuerza con Ángela Vicario, para que lo devolviera la honra. Sufrió una crisis de humillación. Mientras medio pueblo esperaba al obispo, ella estaba en su dormitorio llorando de rabia y poniendo en orden el cofre de las cartas que Santiago Nazar le había mandado desde el colegio. Siempre que pasaba por la casa de Divina Flor, aunque no hubiese nadie, Santiago Nazar raspaba con las llaves de tela metálica en las ventanas. Aquel lunes ella lo estaba esperando con el cofre de cartas en el regazo. Santiago Nazar no podía verla desde la calle, pero en cambio ella lo vio acercarse a través de la red metálica desde antes de que él raspara con las llaves. Entra, le dijo. Nadie, ni siquiera un médico, había entrado a esa casa desde las 6:45 de la mañana. Santiago Nazar acababa de dejar a Cristo Bedoya en la tienda de Yamil Shayum, y había tanta gente pendiente de él en la plaza que no era comprensible que nadie lo viera entrar en la casa de su novia. El juez instructor buscó siquiera una persona que lo hubiera visto, y lo hizo con tanta perseverancia como yo, pero no fue posible encontrarla. En el folio 382 del sumario escribió otra sentencia marginal con tinta roja. La fatalidad nos hace invisibles. El hecho es que Santiago Nazar entró por la puerta principal a la vista de todos y sin hacer nada por no ser visto. Flora Miguel lo esperaba en la sala, verde de cólera, con uno de los vestidos de aranguelas infortunadas que solía llevar en ocasiones memorables, y le puso el cofre en las manos. Aquí tienes, le dijo, y ojalá te maten. Santiago Nazar se quedó perplejo en que el cofre se cayó de sus manos, se le cayó de las manos, y sus cartas de amor se regaron por el suelo. Trató de alcanzar a Flora Miguel en el dormitorio, pero ella cerró la puerta y puso la alaba. Tocó varias veces y llamó con una voz demasiado apremiante para la hora, así que toda la familia acudió alarmada. Entre consanguíneos y políticos mayores y menores de edad, eran más de 14. El último que salió fue Nair Miguel, el padre, con la barba colorada y la chilaba de beduino que trajo de su tierra, que siempre usó dentro de la casa. Yo lo vi muchas veces y era inmenso y parsimonioso, pero lo que más me impresionaba era su fulgor de la autoridad. Flora, llamó en su lengua. Abre la puerta. Entró al dormitorio de la hija mientras la familia contemplaba absorta a Santiago Nazar. Estaba arrodillado en la sala, recogiendo las cartas del suelo y poniéndolas en el cofre. Parecía una penitencia, me dijeron. Nair Miguel salió del dormitorio al cabo de unos minutos, hizo una señal con la mano. La familia entera desapareció. Siguió hablando en árabe a Santiago Nazar. Desde el primer momento comprendí que no tenía la menor idea de lo que estaban diciendo, me dijo. Entonces le preguntó en concreto si sabía que los hermanos Vicario lo buscaban para matarlo. Se puso pálido y perdió de tal modo del dominio que no era posible creer que estaba fingiendo. Me dijo, coincido que su actitud no era tanto de miedo como de turbación.
Tú sabrás si ellos tienen razón o no, le dijo, pero en caso ahora te quedan sino dos caminos. O te escondes aquí, que es tu casa, o te sales con mi rifle, o sales con mi rifle. No entiendo un carajo, dijo Santiago Nazar. Fue lo único que alcanzó a decir y dijo en castellano. Parecía un pajarito mojado. Me dijo Nair Miguel. Eh, Santiago Nazar levantó la mano para parar el primer golpe de Pedro Vicario, que lo atacó por el flanco derecho con el cuchillo recto. Hijos de puta, gritó. El cuchillo le atravesó la palma de la mano derecha y luego se hundió hasta el fondo del costado. Todos oyeron su grito de dolor. ¡Ay, mi madre! Pedro Vicario volvió a retirar el cuchillo con su pulso fiero de matarife y asestó el segundo golpe casi en el mismo lugar. Lo raro es que el cuchillo volvía a salir limpio, declaró Pedro Vicario al instructor. Le había dado por lo menos 3 veces y no había una gota de sangre. Santiago Nazar se torció en los brazos cruzados sobre el vientre. Después de la tercera cuchillada, soltó un quejido de becerro y trató de darles la espalda. Pablo Vicario, que estaba a su izquierda con el cuchillo curvo, le asestó entonces la única cuchillada en el lomo, y un chorro de sangre a alta presión le empapó la camisa. Olía como él, me dijo, 3 veces herido de muerte. Santiago Nazar les dio, les dio otra vez de frente y se apoyó de espaldas contra la puerta de su madre, sin la menor resistencia, como si solo quisiera ayudar, que acabaran de matarlo por partes iguales. No volvió a gritar. Pedro Vicario, el instructor, al con... no volvió a gritar, dijo Pedro Vicario al instructor. Al contrario, me pareció que se estaba rindiendo. Entonces ambos siguieron acuchillándolo contra la puerta, con golpes alternos y fáciles, flotando en el remanso deslumbrante que encontraron del otro lado del miedo. No oyeron los gritos del puente, entero espantado de su propio crimen. Me sentía como cuando uno va corriendo en un caballo, declaró Pablo Vicario, pero ambos despertaron de pronto en la realidad porque estaban exhaustos y sin embargo les parecía que Santiago Nazar no se iba a derrumbar nunca. Mierda, primo, me dijo Pablo Vicario, no te imaginas lo difícil que es matar a un hombre. Tratando de acabar para siempre, Pedro Vicario le buscó el corazón, pero se lo buscó casi en la axila, donde lo tienen los cerdos. En realidad Santiago Nazar no caía porque ellos lo estaban sosteniendo a cuchilladas contra la puerta. Desesperado, Pablo Vicario le dio un tajo horizontal en el vientre y los intestinos completos afloraron con una explosión. Pedro Vicario iba a hacer lo mismo, pero, le, pero, el pulso, pero el pulso se le torció de horror y le dieron un tajo extraviado en el muslo. Santiago Nazar permaneció todavía un instante apoyado contra la puerta, hasta que vio sus propias vísceras al sol y limpias y azules, y cayó de rodillas. Después de buscarlo a gritos por los dormitorios, oyendo sin saber dónde otros gritos no eran los suyos, Plácido Linero se asomó por la ventana de la plaza y vio a los gemelos Vicario que corrían hacia la iglesia. Iban perseguidos de cerca por Yamil Shawim con una escopeta para matar tigres, y por otros árabes desarmados, y Plácida Linero pensó que había pasado el peligro. Luego salió del balcón del dormitorio y vio a Santiago Nazar frente a la puerta boca abajo en el polvo, tratando de levantarse con su propia sangre. Se incorporó de medio lado y echó a andar en un estado de alucinación, sosteniendo con las palmas las vísceras colgantes. Caminó más de 100 metros para darle la vuelta completa a la casa y entrar por la puerta de la cocina. Tuvo todavía bastante lucidez para no ir por la calle, que era el trayecto más largo, si no entró por la casa contigua. Poncho Lanao, su esposa y sus 5 hijos no se habían enterado de lo que acababa de ocurrir a 20 pasos de su puerta. Oímos la gritería, me dijo la esposa, pero pensamos que era la fiesta del obispo. Empezaron a desayunar cuando vieron a Santiago Nazar empapado de sangre
llevando en las manos un racimo de sus entrañas. Poncho Lanao me dijo, lo único que pude olvidar fue, lo único que nunca pude olvidar fue el terrible olor a mierda. Pero Argenida Lanao, la hija mayor, contó que Santiago Nazar caminaba con la presencia de siempre mintiendo sobre los pasos, que su rostro de sarraceno, con los rizos alborotados, estaba más bello que nunca. Al, al pasar frente a la mesa le sonrió y siguió a través de los dormitorios hasta la salida posterior de la casa. Nos quedamos paralizados de susto, me dijo Argénida Lanao. Mi tía Güenefrida Márquez estaba desescamando un sábalo en el patio de su casa al otro lado del río y lo vio descender las escalinatas de muy antiguo, buscando con paso firme el rumbo de su casa. Santiago Nazar. Santiago, hijo, le gritó, ¿qué te pasa? Santiago Nazar la reconoció. Que me mataron, niña Weni, dijo. Tropezó en el último escalón, pero se incorporó de inmediato, hasta que tuvo el cuidado de sacudir con la mano de la tierra que le quedó en las tripas, me dijo la tía Weni. Después entró a su casa por la puerta trasera que estaba abierta desde las 6 y se derrumbó de bruces en la cocina.